Propósitos. Tradicionalmente, durante los últimos de diciembre y los primeros del año, hablamos de propósitos. Los propósitos, los famosísimos propósitos de Año Nuevo, ¿se acuerdan? Y el otro día me tocó ver un artículo, escuchar, perdón, a un editorialista muy padre que me encantó, que se los quiero compartir. Los propósitos antes de la pandemia y después de la pandemia. Dice este autor que antes de la pandemia, los propósitos de Año Nuevo se sintetizaban en 10. Les voy a decir los primeros 4 o 5, no tengo tan buena memoria, han de perdonar. Decía que el primer propósito de Año Nuevo era el clásico: me voy a portar bien. Ese era el clásico propósito. Está en la lista número 1 de una encuesta que hicieron antes de la pandemia. ¿Cuál es tu propósito de Año Nuevo? Portarme bien. Y ya venían los adornos: portarme bien como esposa, portarme mejor como esposo. Bueno, las distintas variantes de lo que implica portarnos bien. El segundo propósito, aunque ustedes no lo crean, adelgazar. Formaba parte de los buenos propósitos antes de la pandemia, según las encuestas. Primer propósito, portarme bien. Segundo propósito, adelgazar. Y dentro de este segundo propósito, en adelgazar estaba ir al médico, ir a la nutriólogo, hacer ejercicio, inscribirme al gimnasio. Tercer buen propósito, antes de la pandemia, aprender un idioma. Y según la encuesta, hasta están enumerados los idiomas. Todo mundo, entre aprender un idioma, lógicamente estaba primero el inglés, después el chino mandarín, tercero el alemán, cuarto el francés, y a partir de ahí el italiano, el portugués, porque como que le hacían el feo a todo el mundo a esos últimos. Pero el primer lugar, inglés. Aprender inglés, fortalecer mi inglés. Creo que es el cuarto que les dije. Quinto propósito de los antes de la pandemia. Quinto propósito era leer un libro. Fíjense nomás, leer más. Eso era antes de la pandemia. Hoy, con la pandemia, dice este autor que los propósitos de Año Nuevo sintetizan en 2. El primero de ellos, sobrevivir. A como dé lugar. Sobrevivir. Dijo la viejita, o dijo aquel: haya sido como haya sido. Sobrevivir. Es el propósito que hoy resume todo. Sobrevivir. Y el segundo, que más que propósito, dice el autor, hijas, y aquí es donde nos conectamos con el Evangelio. Por eso les decía, la primera palabra que hoy el Evangelio me dice es propósitos. La segunda, más que propósito, dice el autor, que ahora en la pandemia solo hay un propósito: sobrevivir. Pero hay una segunda actitud que preocupa: la resignación. La de aquel que dijo: si me toca, me toca. Si me muero, me muero. Si me dio, me dio. Que en el fondo no es más que una tibieza o una falsa resignación. Es un mecanismo de defensa para que, si nos enfermamos, sea de COVID o de lo que sea, no nos preocupemos tanto. Bueno, les he compartido esto, queridas amsifas, y si hay algún amsifo por ahí, les he compartido esto porque el evangelio que hemos escuchado nos presenta a un joven que tiene un proyecto de vida. Eso es lo sorprendente. Tan sorprendente es el relato que aparece en Mateo, Marcos y Lucas. Les quisiera proponer que lean el que leímos hoy, es el de Mateo. Sería padrísimo que en su reflexión pudieran ustedes leer el relato de Marcos y el relato de Lucas. ¿Por qué? Porque si aparece en los sinópticos este relato, significa que este acontecimiento, este joven, el encuentro de Jesús con este joven, marcó profundamente a los primeros cristianos, marcó profundamente a los discípulos. Si tú y yo nos preguntamos, ¿quién es este joven? Es un joven con un proyecto de vida, es un joven con propósitos, es un joven que tiene claridad en quién es y el hacia dónde va. Y esto es retador, queridas amsifas, queridos amsifos, es retador. Es retador
por si tú y yo formamos parte de aquellos que hemos caído en el solo propósito de sobrevivir, en el pobre propósito de sobrevivir, en el miserable propósito de sobrevivir, porque nuestra vida es mucho más que sobrevivir a un virus, a una pandemia y a una enfermedad. Nuestros propósitos de vida, llegar a la vida eterna, ser santos como nuestro Padre Celestial es santo, ser perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto. Eso es lo primero que hoy quisiera compartirte. ¿Cuáles son tus propósitos de año nuevo? Ojalá dentro de tus propósitos de año nuevo no solamente sea ser mejor persona, ser santa, ser santo, porque esa es nuestra vocación. Ojalá entre nuestros propósitos esté adelgazar nuestro egoísmo, adelgazar nuestra soberbia, adelgazar nuestra avaricia, que es lo que hoy también se denuncia, adelgazar nuestro rencor de tal manera que desaparezcan como esos kilos que queremos que desaparezcan. Ojalá en nuestros propósitos de año nuevo, hijas, esté aprender un nuevo idioma. Y no hablo del inglés, del francés o del chino mandarín, sino el idioma del amor. Porque eso es lo que hoy Jesús le está enseñando a este joven rico. Un nuevo idioma, una nueva manera de comunicarse con el hermano y comunicarse dando. Amar es entregarse, olvidándose de sí, dice un canto. Una nueva manera de hablar, un nuevo idioma que es el idioma del amor. Propósitos, hijas. Este joven es una provocación para mí. Ojalá lo sea también para ti. Porque es un joven que sabe quién es, se sabe hijo de Dios. Es un joven que se sabe llamado a una vida perfecta y no en el sentido como tú y yo entendemos la perfección, de que todo en su lugar, todo cuadradito, todo muy mono. No, no, no. En la perfección de la caridad. Segunda palabra, carencias. Este joven acepta que le falta algo. ¿Qué más? ¿Qué más? Una tentación, hijas, es pensar que ya lo dimos todo. Qué tremendo es eso. Es una grave tentación. No hay nada más doloroso que alguien que diga, ya no tengo nada que dar. Híjole, eso es terrible. Las que tienen muchos años en AMSIF, las que tienen algunos años en AMSIF o en algún otro apostolado, yo te preguntaría, ojalá pudiéramos, después nos daremos un tiempo, ojalá pudiera preguntarte y pudieras decirme, ¿qué clase has dado? ¿Qué clase has dado en el tiempo o qué temas has dado en AMSIF? ¿Cuántas de ustedes ya son especialistas en ese tema? ¿Cuántas de ustedes han dado nutrición, no sé, evangelización? ¿Cuántas de ustedes han hablado en familia que ya hasta se saben de memoria el tema? Pero también, ¿cuántas de ustedes no han tenido la tentación de decir, pues ahora qué les digo? Ay, híjole, me toca ir a AMSIF, pues ahora qué les digo? Híjole, este joven sigue siendo una provocación para nosotros porque este joven hace la pregunta del $1,000,000. ¿Qué más tengo que hacer? ¿Qué más me falta? ¿En qué? En todas las dimensiones de mi vida. Imagínate, si volvemos al punto número uno, propósitos. Imagínate, si eres casada, ¿qué me falta para ser una esposa que ame a su esposo como Cristo ama a la iglesia? ¡Wow! Ahorita, justo ahorita a las 5 de la tarde, por eso entré corriendo a la sesión, acabo de celebrar una misa 25 años de aniversario matrimonial de unos hermanos nuestros de aquí de la comunidad. Si piensan que porque cumplieron 25 años, y se los dije, por eso hoy se los comparto a ustedes, ya lo dieron todo, no hombre, apenas empiezan. Yo les dije, ¿qué más? ¿Qué más falta de darnos, perdonarnos, santificarnos? De tal manera que lo segundo es que todos nosotros tenemos una deuda con nosotros, con el prójimo, con la sociedad, con AMSIF. Una deuda que se expresa en esta pregunta, ¿qué más tengo que hacer? ¿Qué más tengo que hacer por mi bienestar?
¿Qué más tengo que hacer por mi pareja? ¿Qué más tengo que hacer por mis hijos? Si el Señor despertó en mí esta vocación al servicio, a la iglesia, a través de este carisma de AMSIF, ¿qué más tengo que hacer en AMSIF? Y cuando hablo de hacer, no hablo de llenar una agenda de actividades. Este joven se pregunta sobre qué más, cómo crecer en santidad. Y tercero, una palabra, hijos, ataduras. 2021, libres de ataduras. Jesús no quería quitarle cosas al joven, lo quería totalmente libre. Acuérdense que Jesús, nos lo dice el Antiguo Testamento, Dios ve lo que hay en el corazón del hombre, no las apariencias. A los ojos del mundo, este joven era el hijo perfecto, el yerno perfecto, el esposo perfecto, el sacerdote perfecto. Imagínense un sacerdote así, un sacerdote que cumple todos los mandamientos, chulada. Un marido que cumple todos los mandamientos y que se pregunta, ¿qué más? ¡Ande, chulada! Una esposa que cumple todos los mandamientos y todavía se pregunta, ¿qué más me falta? Chulada, hijos. Pero este joven no podía tocar, le faltaba algo para tocar el cielo, para llenar ese qué más. Y estaba atado a los bienes materiales. Jesús lo que está queriendo con el joven es liberarlo. Sus ataduras eran las riquezas. Es decir, este joven todavía tenía mucho que dar, no en cuanto a cosas. Este joven todavía podía crecer más. Dice Jesús en otra parte del Evangelio, si se quedan sorprendidos por Juan el Bautista, pues déjenme les digo que el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que Juan el Bautista. Imagínense nomás. Y yo te preguntaría, para el joven nos queda claro porque el evangelista, insisto, Mateo, Marcos y Lucas nos presenta la historia de este joven. Sus ataduras eran los bienes materiales. Aunque el joven se preguntaba legítimamente, honestamente, ¿qué más? Él reconoce que le falta algo más, el plus en su vida. Algo le impide dar el plus y ese algo son sus riquezas. Jesús al pedirle que se desprenda de los bienes, le está invitando a romper ataduras, hijas. Y yo les pregunto, queridas amsifas, ¿cuáles son tus ataduras? En el grupo donde estuvimos, en el primer grupo que estuvo ahí, Bessie, y digo Bessie porque aquí está en la pantalla, estuvimos en el primer grupo, compartíamos y meditábamos en torno a esto. No es solo dar cosas, porque a veces dar cosas nos resulta fácil. Ahora en diciembre, bendito sea Dios, las despensas y las cobijas, las tortas, los tamales y el atole, ya hasta les estoy antojando. Gracias a Dios circularon para los pobres, bendito sea Dios. Despensas y cobertores. Faltaron, por supuesto, pero mucha gente donó, bendito Dios. Pero siempre está esa pregunta, ¿qué más? ¿Qué ataduras tenemos, queridas amsifas? ¿Qué ataduras emocionales? ¿Qué ataduras de costumbres? ¿Qué ataduras materiales? ¿Qué ataduras a esquemas? Es que siempre se ha hecho así. Oye, no, es que siempre se ha hecho así. Hay que romper ataduras para alcanzar ese qué más que guarda nuestro corazón. Si ustedes se fijan, no es Jesús el que levanta la tabla, como se dice coloquialmente. Es el joven quien sabe y descubre en su corazón que todavía puede ser mejor, que todavía puede dar más en su relación con Dios y en su relación con el hermano. Por eso, reitero, propósitos. ¿Cuáles son mis propósitos? Mi proyecto de vida, contemplándonos en este joven rico. Segundo, compromisos. ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida? Nuestras carencias.
tú y yo, tú te has hecho esa pregunta, ¿qué me falta? No, padre, perdón, voy a decir lo que he escuchado, no de ninguna amsifa. No, padre, si yo ya voy de salida, ya para los años que me quedan, pues así te quede un segundo, tu alma reclama ese ¿qué más tengo que hacer? ¿Qué más tengo que hacer? Y tercero, ataduras. Dios nos creó para ser libres y así alcanzar la santidad. Por muy bueno que era el joven rico, por muy cumplidor, era un joven que vivía atado a sus riquezas. ¿Cuáles son las ataduras de AMSIF? ¿Cuáles son las ataduras de la que es coordinadora? ¿Cuáles son las ataduras de las que ya tienen años en AMSIF? ¿Cuáles son las ataduras de las que apenas estamos entrando? Les comparto, el próximo 2 de febrero entrego Centro Saulo y el 3 de febrero tomo posesión de la nueva parroquia. Y en estos días, ay Dios santo, porque ya tiene fecha, pues ya descubrí por ahí mis ataduras. El joven rico era muy bueno, muy santo, muy buen partido, dirían algunas mamás, pero tenía ataduras. Y Jesús nos quiere libres. Les invito pues para que nos preguntemos propósitos, carencias y ataduras. Que Dios nos conceda siempre responder qué más me falta y que escuchemos no nuestras carencias, sino a Dios que nos dice qué más nos falta por hacer. Beatriz, Nora, qué gusto verlas. Qué gusto. Adelante, Lulú o Marisol.